Bueno, agradecido nuevamente de poder estar con cada uno de ustedes en este día miércoles de ciclo de charlas. Darle la bienvenida quizás a los que no participaron la semana pasada. Estamos en un ciclo de 4 charlas llamadas ¿Por qué educar en casa?, que de alguna forma toma todas las inquietudes y preguntas que hemos recibido durante este tiempo respecto a lo que implica la educación en casa, las preguntas, los mitos, los beneficios, los riesgos, un poco cuál es la base bíblica y todo lo que de alguna forma vamos a estar trabajando durante estas 4 charlas, ¿ya? Así que, un poco resumiendo lo que vimos la semana pasada, en la charla 1, hablamos por qué educar en casa, o por qué nosotros tomamos la decisión de educar en casa. Eso fue parte del testimonio y lo que el Señor de alguna forma nos desafía a través de Deuteronomio capítulo 6, que oraba Carlitos al comienzo de esta reunión. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? En cierta forma, ¿cuál es el propósito respecto de los aprendizajes que anhelamos que ellos puedan abrazar? Que tienen que ver primero con que anden en la verdad, como meditábamos en la tercera carta de Juan capítulo 4, ¿cierto? Que ese no sería nuestro mayor gozo, y que obviamente las demás cosas que tengan que ver con sus experiencias, con sus decisiones académicas, laborales, técnicas, artísticas, puedan ser añadiduras. Y lo tercero es qué dice la Biblia sobre la educación, y hablamos ahí, ¿cierto?, sobre varios pasajes que tienen que ver con la instrucción, con añadirle en cierta forma a la fe virtud, a la virtud del conocimiento, y conversamos harto de eso y respecto del modelo de Jesús, que definitivamente creo que es un modelo muy precioso para estudiar respecto a lo que significa la enseñanza, la instrucción y la educación. De hecho, hace una semana atrás terminamos un ciclo devocional con los niños que estábamos trabajando el Sermón del Monte. Ahora estamos con los Proverbios. Y llama la atención que en el Sermón del Monte lo especial de analizar el sermón desde una cosmovisión devocional con los niños es que las bienaventuranzas en sí en realidad fueron presentadas por el Señor no como reglas de conducta, sino en realidad son elogios. Y eso me llama la atención, que en realidad es una forma que tenía Jesús muy particular, que nosotros podemos abrazar. De hecho, cuando dice dichosos los que lloran porque serán consolados, en realidad uno dice dichosos los que lloran. Cuando nos llora nuestro hijo, nosotros tratamos de hacerlos callar. Entonces, como hay muchas cosas que creo que en cierta forma podemos ir aprendiendo de esto. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy día, beneficios y riesgos. Beneficios y riesgos. ¿Funciona educar a los hijos en casa? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Educar en casa, ¿es para todos? ¿Tú crees que es para todos? Eso lo vamos a ver también hoy día. ¿Y qué riesgo implica la educación formal? Vamos a estar conversando varias de estas cosas, y la próxima semana ya estaríamos entrando en nuestra tercera charla, que tiene que ver con los mitos de educar en casa versus la realidad, sobre las competencias que podemos tener como padres respecto a la educación, la socialización, que en realidad es una pregunta muy constante en respecto a lo que es educar en casa, y sobre lo que significa también para muchos la importancia de saber si a través de la educación en casa podemos obtener la opción de que nuestros hijos entren a la universidad, claro, o que puedan seguir sus estudios. Todo eso lo vamos a conversar, y otros detalles más que también vamos recogiendo de las preguntas que recibimos de la charla anterior, que las vamos a poner en la charla 3 y la 4. Así como que hay varias dudas, le hemos ido recopilando las dudas. Y la charla 4 vamos a ver consejos y experiencias. ¿Cómo pasan de curso mis hijos? ¿Hay estilos para educar en casa? ¿Mis hijos están en casa? ¿Cómo empiezo? Y vamos a ver cómo, en cierta forma, todos estos tips que nos van a permitir quizás implementarlos para hoy. Sobre todo, yo creo que todos tenemos, a los que tenemos nuestro hijo o los abuelos que tienen a sus nietos en casa, estamos, en cierta manera, desarrollando educación en casa y aprendizaje. Entonces vamos a ver algunos tips que nos sirven transversalmente, independiente de las decisiones que usted tome en los próximos años. En cierta forma, hay varias cosas que en la Biblia podemos encontrar y en la experiencia que nos van a servir como consejo para este tiempo. Bueno, entonces bienvenidos a nuestra charla número 2. Nuestra charla número 2 vamos a hablar un poquito de los beneficios, ¿cierto?, de algunos riesgos, y nuestra base como rema que hemos estado trabajando, que dio origen también un poco a esta charla y al tiempo que entendemos que estamos viviendo en pandemia, es el cumplimiento de esta maravillosa palabra
que el Señor es el que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Y el corazón de los hijos hacia los padres. Y entiendo que en cierta forma este tiempo de pandemia es una oportunidad para que este cumplimiento, que obviamente sabemos que en el Nuevo Testamento se presenta Juan el Bautista como el Elías que viene a cumplir este pasaje, es parte del ministerio de la reconciliación que Jesús dejó para, no solamente la iglesia. A veces pensamos que la reconciliación tiene que ver solamente con el hombre con Dios, pero finalmente el ministerio de la reconciliación tiene una extensión mucho más profunda, que incluso involucra no solamente nuestra relación con Dios, sino también aplicar el amor para con el prójimo como nosotros mismos en la restauración de las relaciones también familiares. Así que hoy día vamos a seguir trabajando, y para comenzar, tal como la semana pasada empezamos compartiendo nuestro testimonio respecto a la motivación y un poco la historia que nos llevó a tomar esta decisión hace 3 años atrás de educar a nuestro hijo en casa. Hoy día le vamos a compartir otro testimonio de otro matrimonio, otra familia de acá de la sede de Hualpén, que también tomó esta decisión. Están abrazando un currículum bien particular y en realidad queremos que son pioneros ellos. Son pioneros son pioneros en algo bien particular que nos van a contar el día de hoy. Así que los dejamos con la familia Castillo Ocares. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Castillo, mi esposa Yasna Ocares. Bueno, le queremos contar un poquito de nuestra experiencia en relación a las decisiones que hemos tomado para poder educar a nuestro hijo en casa. Bueno, lo quiero dejar con mi esposa, que ya se hermosa. Se arregló, así que yo también me tuve que arreglar. Venía todo con un polerón. Así que tomé la decisión de arreglarme, aunque cueste, pero algo resultó. Bueno, cuando nosotros nos casamos, yo había terminado recién la carrera. Yo estudié Derecho. Pasó casi un año hasta que le empecé a pedir trabajo al Señor. Le dije, Señor, dame trabajo aunque sean 3 meses. Pasaron pocos días y me llamaron del Tribunal de Garantía de Talcahuano. Fui a entrevista y ese mismo día me dejaron en un cargo suplente. Y milagrosamente se abrió el cargo indefinido. Y postulé, di las pruebas, pasé la terna, llegué a la comisión de jueces y me dejaron por pura misericordia de Dios. Porque la verdad que eso no pasa. Esas cosas no suceden así nomás. Y bueno, que un trabajo con muy buenas condiciones. Tenía un buen jefe, buena relación con los magistrados, tenía un buen horario, un buen sueldo. Yo no quería por nada dejar un trabajo así. Y eso que yo le había pedido 3 meses más al Señor. Esto fue en diciembre de 2015 que quedé en esa pega indefinida. Bueno, en febrero de 2016, 3 meses después, quedamos esperando a Leoncito. Habíamos orado harto por él y el Señor lo concedió muy rápidamente. Bueno, nos avisaron que el León venía con un tema en su pie, con una enfermedad, pivot. Y bueno, nos dolió, lloramos, fue difícil, pero el Señor estaba con nosotros en eso también, así que decidimos dar la pelea y estar en todo con el León. Pasó el postnatal y pedí 6 meses más para poder acompañar al Leoncito en este tratamiento, que en principio consistió en varios yesos, en 12 yesos, y a los 15 días partimos con esto, a sus 15 días de vida. Luego a los 4 meses lo operaron de una tenotomía de tendón de Aquiles, le cortaron el tendón. Después unas órtesis 24 horas, luego pasamos a que fueran solamente nocturnas, luego tratamiento kinesiológico. Fue largo, fue difícil, fue doloroso, pero le damos gracias al Señor también por eso, porque también trató nuestro corazón y el Leoncito con todo eso que vivimos. Pero había que volver a trabajar, teníamos compromisos financieros, teníamos expectativas del trabajo. Profesionalmente no, me gustaba mucho la carrera, me desarrollaba, no la quería dejar, era un muy buen trabajo, no estaban mis planes dejarlo, para nada. Había estudiado tanto tiempo, decía yo, ¿cómo para qué le iba a dejar? Y el Señor nos empezó a inquietar a través del consejo.
Luego nos dimos cuenta que veíamos al leoncito tampoco, porque bueno, se empezó a quedar con mis papás y la rutina de ir a dejarlo, ir a buscarlo, era larga. Vivíamos en Chihuayante, León lo pasábamos a Concepción, yo trabajaba en Talcahuano. De vuelta yo tenía que ir a Concepción, pasar a buscar a Cristian y volvernos a Chihuayante. Lo veíamos 2 horas y media al día. Nos contaban de los avances que tenía, de los logros, de su crecimiento, pero no lo veíamos, porque ya llegamos a tomar once y a dormir, a preparar el otro día. Y era difícil, era duro, y ahí el Señor empezó a inquietarnos, a decirnos que no es la vida para la que el Señor nos tenía. Nos tenía cosas más grandes, mejores que esas, y estábamos viviendo unas migajas, a pesar de que teníamos una mejor calidad de vida. Al poco tiempo de volver al trabajo y contestando una segunda oración, el Señor nos regaló a Milán. Nos dijeron los médicos, Milán no va a nacer, porque bueno, viene compitiendo casi con un quiste que está creciendo tanto como él, y la verdad es que no se hagan expectativas con él. Fue muy, muy, muy doloroso. Eso fue tremendamente doloroso. Decidimos ahí, ya desde el corazón empezamos a decidir por la familia, por los hijos. El Señor nos bendijo y tuvo mucha misericordia, hizo milagros ahí y Milán nació, gracias a Dios nació muy bien. Pero en nuestro corazón ya estaba la decisión de quedarnos con ellos, de renunciar al trabajo, de renunciar al yo y de empezar a experimentar una vida más abundante. Sí, no fue una decisión fácil, como dice la Jan, de romper un poco los paradigmas que uno tiene como de la educación, en el sentido de que buscar el mejor colegio, buscar la mejor alternativa, era la opción para mí por lo menos. Nunca tuve la opción de educar en casa, siendo bien sincero. Pero si había alguien que me decía, no he visto la opción, y yo después empezamos a buscar, ya con esta inquietud que tenía, ¿cierto? Primero, que nos decían, que nos aconsejaban claramente, pero de poco a poco también fue inquietando nuestro corazón por el hecho de lo que decía Diana anteriormente, de ver tan poco a nuestro hijo y llegar al momento de estarlo viendo y de estar reventado prácticamente. Entonces, en ese sentido, a pesar de ver las mejores opciones, yo empecé a declarar con las personas que me preguntaban, ¿y tú cómo era tu hijo? Yo con mis temores, mis dudas, ¿a qué colegio lo voy a llevar? No, yo lo voy a educar en casa, decía. En el trabajo, en el lugar donde iba, hablaba con directoras de jardines infantiles, yo trabajo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y ellas me decían, pero es la mejor opción que podéis tomar, y yo como que no esperaba esa respuesta, como que tratando de convencerme de que... pero Dios por varios lados me decía que educa a tu hijo en casa. Entonces en ese sentido tomamos la decisión y empezamos a buscar algún currículum y también a tomar decisiones más radicales, por ejemplo de vender la casa donde estábamos. Yo le decía a mi líder, ¿sabes qué? Una de las cosas con las cuales yo estoy trabado, y yo lo confieso y Dios me lo reveló, es que nosotros queremos mantener un nivel socioeconómico alto. Nosotros cuando llegamos a Chihuayante decíamos, ya, esta es nuestra primera casa, después nos vamos, chao. Y empezamos a decir así, y yo creo que es las cosas que estarían del corazón, ¿cierto? Pero hoy día Dios nos llevó, no es chavo, sino que nos llevó a otro sector de Concepción, donde también estamos, la verdad, bien agradecidos por lo que Dios ha hecho. Nos regaló un lugar donde tenemos también un patio más grande que antes, donde a mí me gusta eso porque puedo sacar a los niños afuera, que corran, que yo los veo, de repente salen y llegan todos embarrados, pero así aprenden mucho. Decidimos buscar currículum cristiano para empezar, porque si no lo íbamos a buscar afuera, educarlo de manera cristiana era nuestro objetivo. Y encontramos uno que se llama Classical Conversation. Classical Conversation es un currículum que tiene las 3 C, ¿cierto? Que es cristiano, por un lado, es clásico y
también tiene comunidad de por medio. Eso quiere decir que una vez a la semana los niños se juntan en este tiempo a través de Zoom para tener sus clases. Y hay tutores que nos ayudan semana a semana con el contenido que tenemos que ir repasando durante la semana. Eso ha sido súper bueno porque nos ha hecho una pauta. El León conoce a otras personas, conoce a otros niños, le ha ayudado mucho eso. Hace presentaciones todas las semanas, tiene contenido semanal que se lo voy aprendiendo. Un nivel de avance que a mí me sorprende mucho. El León quiere puro leer, quiere puro estudiar, demanda hacer tareas, y eso yo quería puro jugar a su edad, y a él le motiva a estudiar, porque también hay un tema de que no se quiere quedar atrás, a pesar de esos 3 años, todos los otros niños son de 5 para arriba, pero él no se quiere quedar atrás porque le motiva a saber. Y eso es bueno porque se ve un poco el sentido de la educación, ¿cierto?, clásica, que nos lleva un poco de tener conocimiento, de tener entendimiento y lograr la sabiduría de parte de los niños. Así que estamos súper agradecidos de parte de Dios de la oportunidad que nos está dando de educar a los niños en casa. No es una decisión fácil, tiene como implícito tomar decisiones radicales. Inclusive dejar esas supuestamente comodidades que uno tiene, dejar ese supuestamente nivel socioeconómico que uno se forma en la mente, esquemas, decisiones tal vez en este caso, Dayana tomó la decisión de dejar el trabajo, y obviamente una decisión familiar, no solamente unilateral, sino que una decisión compartida, y eso también nos ha motivado a nosotros como esposos también estar más unidos y también estar en un mismo sentir. O sea, de estar los dos enfocados en que, y dándolo todo por los hijos. Si una decisión que yo quería tomar era que no quedarme con la sensación de que no lo di todo, de tener a los hijos como si fuera un talento que Dios nos regaló. Porque una de la consigna del Classical Conversation es conocer a Dios y darlo a conocer. Y eso es lo que nosotros queremos de nuestro hijo, que él conozca al Señor, pero también que los dé a conocer a los demás. Así que ese es nuestro testimonio. No queremos convencer a nadie. No estamos vendiendo clases. No. Lo único que estamos haciendo es contar nuestro testimonio y también darle a entender que nuestras decisiones, Dios nos ha sacado los temores y también ha respaldado las decisiones. Entonces, cuando uno toma una decisión por lo que Dios te ha dado, yo entiendo que Dios es el que está respaldando eso. Es difícil, no es fácil, pero el tomar la decisión, después ya uno está alegre haciéndolo. Así que eso, que el Señor les bendiga. Un abrazo grande, la estamos viendo. Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, el Sol también, y el sistema solar, la lluvia de meteoritos, y también en las estrellas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Bonito testimonio. 3 añitos. Ellos abrazaron un currículum precioso llamado Classical Conversations. Vamos a hablar un poquito en otra de las charlas respecto de los que estén interesados en quizás entender que hay varios currículum cristianos. Y dentro de eso, bueno, nosotros hemos abrazado uno, los chiquillos abrazaron otro, hay distintos testimonios y distintos currículum también. Y es maravilloso ver cómo aprenden tan rápidamente. Bueno, vamos a entonces... Y les gusta aprender, po, porque los niños que tomen cuaderno y que le enseñen son reacios a eso, po, claro. Les gusta, porque aquí se motivan, es otra forma de enseñanza. Entonces, vamos a partir con el punto 1 de este día. ¿Funciona educar a los hijos en casa? En realidad, esto es una pregunta que constantemente recibimos. O sea, ¿en realidad funciona? Claro, nosotros llevamos 3 años educando en casa, entonces tampoco podemos decir, sí, esta es la forma, ¿me explico? En realidad, es difícil quizás evaluarlo para nosotros como ministerio, porque en general
tanto nosotros como otros matrimonios de acá de la sede que están abrazando esta visión de educar en casa, estamos todos empezando, entonces estamos todos en pañales. Sí hemos escuchado muchos testimonios de familias que educan en casa, acá en Chile, en la región, internacionalmente, y en realidad hay varias cosas que son súper especiales, pero que en realidad nosotros podemos quizás contarlas, pero desde la parte quizás vivencial podemos contarle algunas cosas que tienen que ver con el concepto de educar en casa propiamente tal, y algunas experiencias tanto personales como también de otras personas. Entonces vamos a hacer un juego, un trivium, ¿ya? Vamos a poner algunas imágenes en pantalla de algunos personajes y a ver si ustedes los reconocen. Usted puede escribir en el chat el nombre del personaje, por favor, el que atine más. Ahí vamos a ver si le podemos hacer un estímulo. A ver, ¿quién tenemos acá? Vamos a empezar fácil. A ver, ¿quién es el primero que pone el nombre en el chat? Muy bien, Nicole. Listo. Ahí, excelente, Einstein. A ver, este otro. También es muy conocido, ¿cierto? Sí, conocido. Presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Alguien? Lincoln. Abraham Lincoln, muy bien. Lincoln. Franklin pusieron. No a se ver, llamaba otro. Abraham. Este también es conocido, yo lo uso en varios temas sobre liderazgo. A ver. Muy bien, Andrés Thomas Alva Edison. Excelente. ¿Quién inventó él, cierto? La ampolleta. 2000 intentos. Cuando logró hacer la ampolleta le preguntaron, oye, ¿qué se siente haber fracasado 2000 veces? Dijo, no, yo no fracasé ni una sola vez. La ampolleta es un invento de 2000 pasos. Este otro personaje, a ver, nos vamos poniendo un poquito más complicado. Ay, ese no sé. A ver, ¿quién lo conoce? No sé quién es. Es un fundador, también presidente. Thomas dice. No. Washington. Muy bien, George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Excelente. A ver, este otro ya. Este es para algunos, ¿no? Ay, a ver. Parece un pianista. Muy ¿no? bien, Marta. Mozart, sí. Wolfgang Amadeus Mozart, ¿cierto? Músico y compositor. Y a ver, este es para algunos nomás, los que nos gusta estudiar la historia de la iglesia. A ver, ¿quién gana este? ¿Quién gana este? Yo sé que algunos tienen que conocerlo. Su carita. ¿Ya? Le voy a dar una pista. Mi abuelita dice... Mi abuelita, no es tu abuelita, Luis. Wesley, no, casi, dice. pero es Lutero. Andrés dijo Wesley. Ay, muy bien, Andrés. John Wesley, predicador, gran predicador del avivamiento, ¿cierto? Generalmente estamos en un ciclo también de estudiar con los niños grandes hombres de la fe. Quaker. Ven a Quaker. Bueno. Ahora, la gran pregunta que me gustaría hacerles en realidad, ya que descubrieron quiénes son todos los personajes, ¿saben qué tienen en común todos ellos y muchos más? En realidad quise simplemente tomé 6 más y hay muchos más. Benjamin Franklin, que alguien lo nombró también. Mark Twain, este escritor norteamericano, ¿cierto? Sí. Y muchos más. ¿Qué en común tendrán? Muy bien, Fernanda Acevedo. Todos fueron educados en casa. En realidad... por distintos motivos, ¿ya? Hay toda una historia detrás de cada uno de ellos. Algunos hicieron un año, otros 2 años, otros no. Pero en general tuvieron como por distintos motivos, algunos de salud, otros por temas de algún síndrome que en ese tiempo no tenía nombre, que hoy día tiene muchos nombres y otras cosas más. Problemas familiares, distanciamiento, cultura, disponibilidad y otras cosas más. Pero independiente de cuál sea la causa, en realidad estos como que tienen en común y así muchos más también. Contaba al final Mark Twain, este escritor, ¿cierto? De Huckleberry Hound y muchos más, La aventura de... Y él tiene esta frase célebre, ¿cierto? Y dice, yo nunca permití que la escuela interfiriera en mi educación. En realidad como que de cierta forma estos personajes tienen algo en común que en realidad nos manifiesta que hay porque la pregunta es, ¿funciona educar hijos en casa? Como que en realidad, claro, o sea, desde la perspectiva nuestra podemos decir, sí, tenemos 3 años y hemos visto fruto, hemos visto crecimiento, las niñas a los 3 años ya estaban leyendo, gracias al Señor, ahora estamos avanzando en el currículum, queremos ir como un año adelantado respecto a su edad, en nuestra meta, porque en realidad se da que es mucho más exclusivo el aprendizaje, por supuesto, en un aula de 20, 30, 40 personas con un docente, obviamente no va a lograr quizás el ritmo. Pero claro, cuando son menos tú tienes la posibilidad de quizás ir trabajando de una forma mucho más profunda y además las aplicaciones van avanzando de una forma mucho más rápida. Entonces, ¿qué le queremos compartir? Bueno, algo de la historia de esto del homeschool, porque
Cuando nos hablan de educar en casa, a veces nos preguntan, oye, es típico que en cualquier punto conocemos a alguien, un matrimonio, estamos compartiendo el Señor, alguien y dice, y cuéntame acá en Concepción, ¿en qué colegio tienes a tus niños? Entonces nosotros decimos, no, mira, nosotros educamos a nuestros niños en casa. ¿Qué? Así como que la primera pregunta, ¿qué? ¿Pero cómo? Así como, ¿en qué están pensando? ¿No han pensado el mal que le están haciendo a los niños? Y todos los mitos que vamos a hablar el próximo miércoles. O te dicen, que tienes paciencia. Y en realidad hay varios que me dicen, sí he escuchado que es una moda actual. Como que es una moda actual, a veces como que se asocia incluso a la iglesia cristiana, como que es una moda de los cristianos, ¿me explico? Como que... Y en realidad no es una moda, y eso queremos aclararlo de antemano, porque queremos ir respondiendo a estas preguntas que nos han hecho. Aunque sí su reflorecimiento, podríamos decir, acá en Occidente lleva 50 años, desde el 70 aproximadamente en Norteamérica. La educación en casa básicamente ha existido desde Adán y Eva, podríamos decir. ¿Ya? En realidad era la forma de educar desde aproximadamente el año 1800 hacia atrás. En realidad ahí hay otras fechas entre medio, pero hablando generalmente. Y podríamos decir que la educación en casa en realidad es milenaria, o sea, fue la norma en el alrededor del mundo, podríamos decir, en la mayor parte de la humanidad. En general, por todas las edades los niños han sido educados en casa, en realidad... Incluso los que pusieron a su hijo en el sistema formal, por lo menos tuvieron 4 años educándolo en casa también. Pero siempre existieron en la antigüedad escuelas para entregar, por supuesto, alguna profesión, para desarrollar alguna destreza, para el conocimiento religioso, para el conocimiento filosófico. Las escuelas rabínicas que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Que estaban en los tiempos de Jesús, el Beit Sefer, el Beit Midrash, lo que significa la escuela, por ejemplo, de Pablo, que aprendió a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Probablemente él estuvo en el Beit Midrash aprendiendo respecto de las interpretaciones rabínicas de los textos bíblicos, pero generalmente se enfocaba en jóvenes. Eso quiere decir, la Biblia define como parámetros, o sea, niños hasta los 12 años, después tienen su bar mitzvah, ¿cierto? Pasan a la adolescencia de 13 a 20 aproximadamente, ya los 20 son adultos, los 20 en realidad se enlistan militarmente, salen de la casa, empiezan a proveer. Y ya tienen su profesión ya. Y claramente, entonces, en realidad el tema del aprendizaje propiamente en casa o de los padres enseñándole a los niños, en realidad no es una moda actual, en general durante muchos años fue el estándar. Salomón lo escribe de esta manera, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. ¿Quién? Mi padre. ¿Quién era el padre de Salomón? David, ¿cierto? Y me decía, retenga tu corazón, le decía a su padre, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, y adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, en cierta forma la influencia en la educación de los hijos respecto de los padres es algo que no es una moda de estos últimos años, como para aclarar. Ahora, la institución escolar propiamente tal de los niños pequeños, no se conoció prácticamente hasta el siglo XVI aproximadamente, cuando por primera vez se hizo este esfuerzo de traducir las escrituras, ¿cierto?, al lenguaje del pueblo. Martín Lutero incluso fue uno de los que se empeñó en la tarea de poder de alguna forma establecer estas escuelas, con el propósito, por supuesto, de que ellos pudieran aprender a leer, porque si se estaban traduciendo las escrituras, ¿cierto?, al idioma del pueblo, la idea es que la gente pudiese aprender a leer para leer las escrituras que estaban traduciendo en toda la época de la Reforma. De hecho, hay muchas cartas, ¿cierto?, de Lutero, se llaman las cartas a los concejales, donde de alguna forma él exhorta a los príncipes de su país, ¿cierto?, a establecer escuelas donde los niños en realidad puedan aprender a leer las recién estrenadas escrituras, y en realidad tenía un propósito muy loable. Por supuesto que es algo que era importante en ese tiempo, sobre todo si había analfabetismo. Lo mismo podríamos hablar después de la Revolución Industrial y otras cosas había más. Mucho engaño, la gente no sabía, no tenía acceso. El tema es que en esta dinámica vemos que Lutero, antes de fallecer, se arrepintió de insistir tanto en esto. ¿Por qué? Porque en realidad se perdió el foco original que tenía como por propósito la escuela, de estudiar la Biblia, que se habían creado justamente para que los niños estudiaran la Biblia, y se corrompieron. Entonces incluso termina aconsejando, según hemos leído en algunos libros, que él ya no coloquen a los niños en estas instituciones que habían sido, entre comillas, absorbidas por el gobierno. Claro. Y llegó incluso en algún minuto antes de fallecer a reconocer estas instituciones que el gobierno había tomado, que tenían una muy loable propósito, podríamos decir, reconocerles inclusive como peligrosas para la espiritualidad de los jóvenes.
Acá en Chile, educación formal propiamente tal, ¿cierto? Tiene una historia también de aproximadamente 200 años, ¿cierto? El año 1837 aproximadamente se crea lo que podríamos llamar hoy día el Mineduc, ¿cierto? Que en ese tiempo se llamaba Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Pero recién en el año 60 como que se aprueba la ley esta donde convierte al Estado como garante de la educación primaria. Ahora, ¿cuándo pasa a ser obligatoria la educación primaria para los niños? Que es lo que hoy día estamos hablando respecto a la educación en casa. El año 1920, cuando se promulga la ley de educación primaria obligatoria, ahí recién se garantiza que cada niño tenga acceso al establecimiento de educación acá en Chile. Entonces podríamos decir que la educación formal obligatoria primaria cumplió 100 años, ahora este año, acá en Chile. Pero en los tiempos de la colonia, no solamente acá en el sur, sino en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, siempre en la época colonial se mantuvo la idea de educar en casa. Ahora yo quiero compartir algo bien particular porque estamos hablando justamente de esta pregunta, que es si realmente funciona o no educar en casa. Podemos ver los casos de estos personajes famosos y muchos más. Podemos hablar un poco de la historia, que en realidad no es una moda, pero en lo más práctico, en realidad... Es algo nuevo lo del colegio, claro, si uno lo ve a la luz de la historia. Claro, que la escuela formal propiamente tal es lo más nuevo y fue muy necesario en su momento. Yo encuentro que en realidad en los tiempos, ¿cierto?, de la revolución industrial y todo lo que implica, ¿cierto?, cuando las madres salen a trabajar, cuando había analfabetismo en las casas, cuando los niños no aprendían a leer, por supuesto era una herramienta muy buena y de hecho sigue siendo en muchos aspectos. El tema es que en algún minuto llega un punto que empieza a generar cierta inquietud el rol que ya no era simplemente subsidiario del Estado o de los gobiernos respecto a la educación, y cuando de alguna manera se empieza a establecer, ¿cierto?, que aunque constitucionalmente el derecho preferente en la educación de los hijos sigue siendo el de los padres, hasta el día de hoy por lo menos con esta constitución, el Estado como comillas garante tiene cierta influencia, por supuesto, también en los contenidos. Y de alguna forma ahí está el tema de que hay ciertas insatisfacciones respecto de algunas personas sobre el sistema, sobre lo que es netamente académico, y surge esta inquietud. Ahora, estaba leyendo justamente un estudio de políticas educativas de un instituto, se llama el Instituto Fraser, que es canadiense, porque acá en Chile en realidad hay re poco estudio profundo respecto de lo que es educación en casa. De hecho, sabemos de educación en casa por los números que el Mineduc entrega respecto a la cantidad de exámenes libres que se inscriben cada año. Pero sabemos que no todos los niños educados en casa rinden exámenes libres, entonces tampoco es un número tan certero. Y también sabemos que hay exámenes libres que están asociados a no necesariamente educación en casa propiamente tal, entonces no tenemos específicamente un número, pero sí es importante quizás escuchar algunas cosas que se han estudiado en otras naciones. Este estudio, dice acá un párrafo del texto, ¿cierto? Una investigación muy amplia de la educación en casa fue conducida por el prominente estadístico y experto en mediciones Dr. Lawrence Radner de la Universidad de Maryland. La investigación evalúa 20.760 alumnos educados en casa en los 50 estados de Estados Unidos. Y según se le aplicó una prueba, la prueba de Iowa, que tiene que ver con la medición de aptitudes básicas. Y este doctor encontró que los puntajes medianos o la media para los alumnos educados en casa están muy por encima de sus pares de escuelas públicas y privadas. El puntaje promedio de los niños educados en casa estaba entre los 82 y 92 puntos de 100 para lectura y en 85 puntos para matemáticas. Y en total, dice este doctor, los puntajes para niños educados en casa estaban entre 75 y 85. Los alumnos de escuelas públicas alcanzaron 50 puntos, mientras que los puntajes de los alumnos de escuelas privadas estaban entre 65 y 75. Radner concluyó que aquellos padres que deciden comprometerse con la educación en casa son capaces de proveer un ambiente académico muy exitoso. Continúa diciendo este informe o este estudio de política educativa, ¿cierto?, de este instituto, ¿cierto?, que en realidad ranquea los colegios, ranquea la unidad educativa en Canadá. Interesantemente, dice, el hecho de que uno de los padres tenga un título de profesor parece no tener ningún efecto significativo sobre los niveles de rendimiento de alumnos educados en casa. Los puntajes de alumnos cuyos padres tenían un título de profesor eran solamente 3% mayores que de aquellos cuyos padres no tenían el título, 88 puntos versus 85. Este documento estableció que la educación en casa es un movimiento educativo floreciente,
también demostró empíricamente que los resultados académicos y de socialización para el niño promedio educado en casa son superiores a los resultados que experimentan los niños promedios en las escuelas públicas. Es bien interesante como en cierta forma esto, que quizás es concluyente desde una perspectiva, quizás la muestra 20.000, uno puede que sea muy poco respecto del universo, pero te entrega luces en realidad simplemente que quizás no necesariamente podemos pensar el mito de que la educación en casa genera niños que tienen menores resultados académicos o que no va a funcionar propiamente tal. Bueno, nosotros tenemos una experiencia. Salvador el año pasado rindió su primer examen libre de primero básico y le fue muy bien, entonces nosotros podemos decir ya, por una experiencia como que en realidad vemos que no es tan complejo como pensábamos, porque obviamente estábamos llenos de temores y también de algunas aprensiones al comienzo. Pero en realidad nosotros entendemos que esto lo hicimos por una revelación del Señor, como les comentamos la semana pasada, es como algo muy personal, algo que Dios nos habló, que Dios nos ministró, que nos desafió, y con base bíblica tomamos un consejo de parte del Espíritu Santo respecto de esta decisión, y por eso, en cierta forma, las pruebas de fuego que vemos respecto también del sistema es no solamente el fruto día a día del aprendizaje de nuestro hijo, sino también estas evaluaciones. Educar en casa es para todos. No es para todos. Mira, es como un llamado. Es como ser un pastor, es como un misionero. La maternidad es un ministerio. Y un ministerio precioso, difícil, pero precioso y vale la pena. Vale mucho la pena. Ahora, hay riesgos que uno puede correr al empezar a educar en casa. ¿Y vamos a ver cuáles son los riesgos? Uno de los riesgos es que si el reino de Dios no está en tu casa, las cosas pueden salir mal. Entonces veamos qué pasa. ¿Qué tiene que haber en un hogar que eduque en casa? Hay un versículo en Efesios 6:4 que nos da las directrices de cómo criar a los niños. No solamente estamos hablando de educación, sino que cuando uno habla de educación en casa, estamos hablando de algo integral. El versículo dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos provocarlos a ira? De muchas maneras, no siendo ejemplo, andando con mala cara, cuando las mamás de repente ni siquiera sonreímos en la casa. En la casa tiene que haber un ambiente. Un modelo de vida, dedicación. Para eso yo creo que también tiene que haber sanidad. Uno entender cuál es su rol. A mí hay un versículo en la Biblia que me da descanso, que me ha dado descanso, que está en Tito. Dice, en Tito 2:4 dice, cuando hablan de las mujeres en la iglesia, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estoy extrayendo lo más importante. Entonces, para mí me ha dado un descanso saber mi rol. Mi rol no es proveer la casa. En la Biblia yo leo y busco y me he encontrado ahí, y me ha dado un descanso saber que mi rol tampoco es ser pastora. Mi rol es enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, es amar a sus hijos. Y por eso estamos acá, porque estamos enseñándoles a amar a sus hijos, amar a sus hijos. Y me encanta ser discipulado, me encanta juntarme con las damas, me gusta enseñar, poder expresar, ayudar, servir a Dios en eso. Pero si me dicen, un día me acuerdo que dijeron, oye, ¿por qué no se dan un ENFA? No. ¿Pero por qué las mujeres no pueden dar un ENFA? Y uno dice, chuta, superan todo lo que uno tiene que hacer, o sea. Y el primero, el saber el rol que el Señor me ha dado, y el ministerio que el Señor me ha dado un descanso y poder hacer las cosas con gozo. Pero cuando uno tiene, porque a veces yo igual trabajo en casa, no es solamente que me dedique a hacer el almuerzo, el aseo y los niños, o sea, yo trabajo en casa y tengo harto trabajo, es decir, el Señor en oración ha ordenado mis horarios para poder cumplir también mi llamado a servirle a Él. Y eso ha podido que uno esté tranquila, esté alegre, una vida ordenada, una vida devocional, porque los niños están mirando, los niños ven si uno lee la Biblia, porque los niños copian.
poner asignación de tareas, horarios. Si usted no tiene horario, va a pasarlo mal en el homeschool. Va a pasarlo mal educando en casa. Si uno no tiene una vía ordenada, donde cada niño tenga su delegación, lo va a pasar mal. Horarios específicos, enseñarles aseo personal, enseñarles cómo es una buena alimentación, tantas cosas. Y también la corrección, que habla de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No aceptar en la casa desobediencias, rebeldías, faltas de respeto. Yo el otro día me contaba una discípula acá del ministerio, me contaba que la casa de otra mamá, que no es cristiana, la mamá trabajando en casa, teletrabajo, y los hijos tienen 2 hijos chiquititos. Y uno de los hijos le pega a la más pequeña. Un hijo tiene como 3 y la otra tiene 1. Y entonces el más mayorcito le pega a la de 1. Y la 1 le pegó fuerte. Y como con el niñito se dio cuenta, empezó a llorar la niñita y el niñito se puso a llorar porque se dio cuenta que la había embarrado. Se puso a llorar el niñito también. Y la mamá va, la discípula me dice que la mamá va y le dice: no llores, por favor, no llores. Te compro un helado. Dice que mi discípula dice: me dolió el corazón. Me dolió el corazón ver qué niño están formando, ¿ah? Una persona que no recibe una disciplina, una corrección de un comportamiento, porque a veces las mamás están tan superadas porque tienen el trabajo, tienen la casa, tienen los niños, que no, como decía Jasne Cristian, llegamos a la casa reventados, no queremos estar disciplinándole, ni enseñándole, porque la disciplina es dura, o sea, a mí también cuando en El Salvador alguien se porta mal, yo digo, no quiero ir a disciplinarlo, no quiero enojarme, porque uno tiene que hacerlo. Entonces, cuando el Señor nos manda a criarlo en disciplina y amonestación del Señor, el Señor nos amonesta. La amonestación es una tarjeta roja, es una amonestación, ¿cierto? Es decir, amarilla también. Amarilla también. Entonces, uno tiene que decir, pero dije, por favor, no llores, te compro un helado. O lo que hacen los papás modernos. ¿Sabes lo que hacen los papás modernos? Mira el pajarito, mira qué bonito, mira esto, mira. Y como que los distraen. Pero en pandemia como que nos resulta mucho eso, porque antes, ya vamos al parque, vamos, y corre, y me salto la disciplina, ¿ah? Que al final, claro, me voy por el camino más ancho, a lo mejor no me voy por el camino difícil ahora, pero a la larga me va a costar caro. Entonces, eso puede salir mal en la ocasión en casa. La atmósfera que esté el reino de Dios en tu casa, la atmósfera tiene que ser especial. Es una casa donde tú llegas y que te den ganas de quedarte, ¿ah? Es una casa que en Lucas 1:14, vamos a leer un versículo en Lucas 1:14. Es muy lindo este versículo. A mí me habló mucho el Señor con esto. Y me dio calor. Es cuando el ángel Gabriel se le presenta a Elizabeth y le dice, y le da algunas instrucciones sobre cómo criar a Juan el Bautista. Bueno, primero se lo anuncia que va a quedar esperando y le da instrucciones de cómo criarlo. Y una de las instrucciones le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Una de las instrucciones que le da, que tendrás gozo, te vas a regocijar, ¿ah? Tiene que ser criado en un ambiente de gozo y de alegría. Entonces, y eso a mí me ha costado. No es fácil, porque a veces uno está tan preocupado cuando uno tiene... Las mujeres de repente tomamos muchas delegaciones. Yo hasta hace poco, yo le doy gracias al Señor por mi marido, porque a mí me encanta la arquitectura y me encanta de repente clientes antiguos que te necesitan algo y me llaman: y sabes que necesito esto, otro. Yo digo: ya, Dani, sí, mira, me van a pagar bien, si no es tanto lo que hay que hacer, así que fui a renovar mi patente. Pero al final me doy cuenta que me meto en problemas. No porque el trabajo sea difícil, porque después estoy estresada, respondo mal a los niños. Cuando una mujer está superada, no hay este ambiente de gozo y alegría. ¿Ah? Porque no se pueden hacer todas las cosas juntos. Yo sé que hay damitas que hacen así, ¿cierto? Porque uno sabe que si uno trabaja afuera, más el trabajo en la casa, uno no tiene ese ambiente.
O sea, uno llega, no quiere disciplinar, o reacciona mal. Yo muchas veces he reaccionado con ira. Sé que ha sido un trabajo del Señor y del Espíritu Santo ir cambiando mi corazón, porque yo estoy disciplinando y criando como lo hacían mis padres. O sea, cero tolerancia, cero paciencia. Por eso me río cuando me dicen, oh, que tú que tienes paciencia. Y decía yo, Señor, por favor, fortalécete en mi debilidad, porque soy de mecha corta. Y sé que el Salvi, yo le doy gracias al Señor porque el Salvi me salió bien duro. Entonces yo digo, bueno, el Salvi, me mandó el Salvi porque se me hubiera mandado un niño sensible, yo lo hubiera destruido ya, lo hubiera destruido. Pero por la gracia del Señor, ya que tiene misericordia de mí, me arrepentí y me he derramado mis lágrimas y todo, y el Señor ha ido sacando esa ira de mi corazón y ha hecho, y yo sé que estoy cambiada y sé que me falta mucho más, pero lo quiero hacer, eso está en mí. Una de las cosas de la atmósfera del reino que se tiene que notar en tu hogar. También donde no está el televisor todo el día prendido, ¿no? Porque en el televisor no se habla de Dios, no hay un Dios. Lo que sale de ahí nadie lo controla. Los niños muchas veces han aprendido palabras prohibidas, porque también tenemos palabras prohibidas. Ellos saben que hay palabras que no se pueden decir tontas o tonto. Esas son palabras prohibidas para los niños. Y muchas de esas cosas las han aprendido en estos monitos buenos, porque antes yo pensaba, no, estos monitos son buenos, estos monitos puede ver. Me he dado cuenta que hay monitos que si no está el Señor ahí, no son buenos, porque son monitos que, claro, son como tiernos, no hacen nada malo, hacen cositas buenas, salvan al mundo, pero cuando tienen un problema no oran, no buscan al Señor, confían en su propia fuerza. Entonces no son tan buenos, porque son monitos en que Dios no existe. Y igual están educando, aunque no queramos, a nuestros hijos. Nuestros gestos, nuestras formas de tratarnos. Yo veía la historia de unos misioneros hace poco en Malawi, y que salió en el Canal 13 un reportaje. Y ellos de su iglesia, creo que habían sido mandados a este país de África. Y nos contaban, y ellos mostraban, se les hizo un reportaje allá, y nos mostraban que la gente allá, los papás no le hacían cariño a los hijos. No hacían cariño a los hijos. Era un país así, que la gente no sabía, por ejemplo, iba, orinaba y esa misma agua se la tomaba, porque nunca nadie les enseñó que esa agua, y si vivían enfermos y morían mucho por problemas al estómago y porque se infectaban, pero nadie les enseñaba que esa agua donde ellos tomaban no podían hacer pipí ni tirar sus necesidades. Y cosas como tan básicas que uno sabe y que ellos iban a enseñarle a la gente allá, evangelizándolo. Pero los papás no le hacían cariño a los hijos. Y una de las cosas que a ellos les llamaba mucho la atención y le enseñaban a los hijos, a los papás, a acariciarlos. Pedir es verdad que a veces hay problemas en la casa y hay discusiones, pero que ese no sea la tónica. Que eso no sea la tónica. Otra cosa que puede salir mal dentro de tener que educar en casa es aislarse, es pescar mi currículum, mis cuadernos o mis libros que me pasan o que yo quiero comprarme, porque los libros a ti te los regalan cuando tú haces homeschool, te los regala el Estado, tú vas, lo pides y te regalan todos los currículums. No hay que invertir mucho en homeschool, si no tienes que comprar, ¿cómo se llama? No tienes que comprar uniforme, nada, te regalan todo, no hay ni un problema en eso. Ahora, que si uno quiere meterlo en un curso de piano, como lo hacemos nosotros, invertimos un extra en cosas como extracurriculares. Pero no aislarse con el homeschool. Cuando empezamos con Dani a conocer este mundo, fuimos a un congreso. Una de las primeras personas que me enseñó, conocí a una persona de Concepción en ese congreso en Paine, que es Priscila. Priscila tiene 6 hijos. Vive acá cerquita y vivíamos cerca, vive acá en Colón 9000. Y ella tiene 6 hijos. Y ella vino un par de veces a mi casa y me vino a enseñar cosas. Y yo le decía, ¿pero qué es esto? Porque uno no sabe nada, uno cree que es como algo tan lejano. Y empezó a enseñar, nos conocimos, después conocí a una persona que la lleva acá en Chile,
sigo su página, me empezaron a integrar en grupos de WhatsApp, empecé a ver que era todo las informaciones se pasan, se comparten, estoy en grupos hasta de salidas pedagógicas virtuales a los museos, o sea, me han metido en grupo, yo digo, ya, bueno, ya, esto, ya, y realmente es una comunidad súper grande, o sea... Es gigante. Sí, si uno... eso hay que silenciar las notificaciones porque... Estoy en una grupo de mamá de homeschool que es de América, América Latina. No solo mamá, yo estoy en el grupo. Sí, el Dani Pío también está, y papás también. Están de México, Argentina, de esto, pero de todos lados, y hablan y mandan material, pero todos centrados. Entonces hay una comunidad grande y uno no debe aislarse en esto. Esto uno no lo puede hacer sola, uno no puede hacerlo sola, porque uno puede caer en eso y eso no le va a salir bien. Los niños necesitan el contacto con personas, necesita usted formar, aquí nos enseñaron a cómo formar comunidades homeschool, cómo iniciar una comunidad, darse el tiempo para conocerse, trabajo en equipo. No existe el llanero solitario en el homeschool, ¿ah? No existe, o sea, hay que definir el propósito de esta comunidad, ¿ah? Vamos a hacer una reunión cada 2 semanas o una reunión al mes, ¿ah? Que esto se hace. Nosotros no hemos podido participar por nuestros horarios y además porque también tenemos, bueno, ahora en pandemia no, yo sé que ya se juntan una vez a la semana por Zoom con su comunidad, vía social, salidas pedagógicas. Nosotros lo hacemos en el verano con las mamitas de acá y los niños. Red de apoyo, grupos de estudios, escuela libre, talleres, exámenes. Planifiquen compromiso, qué fechas, qué materias van a pasar. Bueno, lo importante es que mantenerse en contacto y estar motivándose. Esos son los consejos o lo que podría salir mal de la educación en casa. No aislarse sería lo último. Así como veíamos los riesgos que implica a veces la educación en casa, yo entiendo que no es para todos, de verdad que no es para todos. Para nosotros en lo personal no fue, como decíamos la semana pasada, una moda, no fue porque en realidad teníamos algún problema con los niños en el colegio, no fue por un tema de necesidades educativas especiales, por bullying, por nada, sino fue una palabra del Señor. Entonces bajo eso, como los llamados del Señor, entendemos en cada una de las cosas que tienen que ver con nuestros dones, con nuestro llamamiento, ¿cierto? Que son irrevocables, en cierta forma nosotros tenemos que ir abrazándolos. Por eso es que, ¿qué le decimos a la gente nosotros? Miren, hay personas que abiertamente nosotros no les recomendamos educar en casa. Así, y uno dice, pero ¿cómo si tú estás hablando de toda la base bíblica de la educación en casa y ahora me dices que no lo recomiendas? No, hay personas que no, por lo mismo que comenta Andrea, porque en realidad hay hogares de verdad que si no hay cosas básicas en orden que tienen que ver con también la cosmovisión bíblica de la familia, puede ser perjudicial para el niño. ¿Me explico? O sea, hay niños que en realidad, hay hogares de verdad que nosotros conocemos que con el dolor de nuestro corazón, incluso un niño podría estar un poco mejor fuera del hogar, por lo menos en horarios peak. ¿Cuál es la idea? Por supuesto que uno vaya entendiendo cuáles son los propósitos que Dios tiene para la familia, pero sobre todo el concepto de la restauración familiar es importante, entender lo que implica que el hogar, en el hogar, de verdad, el reino de los cielos esté manifiesto, que se cumpla, que el que no da primero para su casa realmente ha negado la fe y es porque es un incrédulo. O sea, nuestra casa debe ser como después del Señor, nuestra familia es nuestra prioridad. Si no es así, si no es después del Señor, mi esposa, mis hijos, mi hogar, la provisión, protección, cuidado, y para mí como varón el sacerdocio de mi casa no es mi prioridad después del Señor, y son otras cosas, hasta el mismo ministerio, pues, un trabajo o cualquier otra cosa, en realidad puede que sea un peligro si no tenemos eso en orden. Sí, lo otro que me faltó decir, que muchas mamás pueden decir, no, pero yo estoy en la casa todo el día con él, pero uno puede estar sirviéndole a él, pero no estar con el niño o la niña. Entonces uno puede hacer cosas para ellos, en vez de hacer cosas con ellos. Uno puede caer en ese error. Ya le enseño esto, y yo caigo mucho en ese error, pero hago esto y listo, ya ahora... y no, tiene que hacer uno cosas con ellos también. La presencia y tiempo exclusivos. O puedo tener un abandono cibernético también, que pasa mucho. Yo estoy en mi celular, aquí, se me apagó todo esto. y los niños al lado, sí, claro, ya... Y estar todo el día pegado. Pasarle dispositivos móviles a ellos también. O pasarle para que no molesten. Entonces ya usted no tome, cada uno con su celular para que nadie moleste. Hay un versículo que es Lucas 1:32,
que habla también, son instrucciones para criar a Jesús, que le da el ángel a María. Le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es tratar a los niños como Dios quiere que ellos sean. Criar un hijo con destino. Hay un ejemplo de Hudson Taylor, que Hudson le digo yo, Hudson. Eso escribe con U, H-U. Hudson Taylor, que es un misionero que hizo, fue un gran misionero que fue a China. Vivió como 50 años en China. Y él era Inglaterra, ¿cierto? Inglaterra, ¿cierto, Dani? Ya no me acuerdo bien. No recuerdo si era inglés o irlandés. Parece que inglés. Era del Reino Unido, sí. Y este hombre dice que los papás lo consagraron a él para misionero para China, desde antes de que él naciera, como Jeremías. Pero los padres lo consagraron. Cuando él tenía 20 años ya había viajado a China. Porque ya había sacado su carrera médica, estaba terminando, era un médico él, y se fue a China. Y él también fue, cuando chico lo empezaron a mandar a la escuela, pero después por problemas de salud no pudo seguir yendo, porque era muy enfermizo cuando pequeño. Pero el Señor lo estaba preparando. Me acuerdo cuando a Salvi el primer año lo mandamos al pre-kinder, iba una semana al colegio y se enfermaba y estaba 2 en tratamiento. Iba una semana y estaba 2. Así que el Señor también era bien enfermizo el hijo, así que también lo tenía preparado para algo. Entonces, esos papás formaron a este Hudson Taylor. Ya desde el vientre ellos dijeron, Señor, te entregamos a tu hijo que sea misionera en China. Y millones de chinos fueron convertidos a Cristo por él. Y él fue como el padre de las misiones en China. Cuando le dice el ángel a María, este será grande. Hay una mentira que dice, nosotros no debemos influir en el destino de nuestros hijos. Dejemos lo que ellos decidan. Pero para bien y para mal, y aunque usted no le diga nada, igual uno influye en ellos. Igual. Pero en el caso de María, el ángel le dio la visión. Entonces también es algo que tenemos que estar presentes. Y muchas mamás dicen, bueno, yo estoy en la casa, pero hay un abandono y no poder conocer a los niños. Y uno también cae en eso. Ahora en la pandemia me he dado cuenta que los niños tienen su corazón, me han contado cosas que yo te tengo que hacer. Sí, hijos. Una vez estábamos yo estaba ordenando una ropa y lo escuché que se pusieron a conversar y cerraron la puerta. Y yo dije, ya voy a guardar la ropa. Me hice la tonta y fue a guardar la ropa al closet. Y entré y se empezaron a reír. ¿Y qué están conversando? Les dije, no, es que estamos diciendo las que nos gustan. O sea, esto tienen 6, y bueno, ahora 6 y 8, pero tenían 5 y 7 en ese tiempo. Palabra prohibida, justamente. No, es que los que me gustan. Bueno, cuando yo estaba en el kinder igual me gustaban niños, entonces no me puedo asombrar. Y de primero básico me gustaban niños a mí. Yo a los 17. Pero yo me acuerdo. Siempre me gustaba un niñito en mi curso, siempre. A veces iban cambiando, pero me gustaba otro. Y entonces, no, que le gustaban los niñitos. Y yo digo, ¿cómo tienen su corazoncito? Yo ya me había enterado por mi cuñadita, la Consu, que me había contado por las vacaciones los niños, le habían contado a ella. Y gracias al Señor también me lo contaron a mí. Un día también, estando con ella, me contaron que una vez los dejamos, tuvimos una reunión de los vecinos acá, y los dejamos a cargo de una persona. Y nos fuimos a esa reunión, a las 8 era la reunión, y justo a la hora que los acostamos. Y lo dejamos con esta persona y dijimos, mira, están listos, están en pijama, hay que orar por ellos, léele la historia y le apagas la luz. Ya, nos fuimos y llegamos un poquito antes de las 11. Ya estaban durmiendo, ni un problema. Pasó y ahora en la pandemia los niños me cuentan, mamá, ¿tú te acuerdas cuando fuiste a hacer reuniones? Ya, lo que pasa es que esta persona... jugábamos y todo, entonces cuando tú llegaste, dijo, cuando sentimos que en la puerta, dijo, ya háganse los dormidos, no le digan nada a la mamá, no le digan a los papás. Y ellos en el fondo se sentían que me estaban engañando.
y todas estas cosas que uno puede llegar al corazón de sus hijos, porque de otra manera nunca nos hubieran contado estas cosas. Y yo dije, ya, gracias hijos por contarme. Y nos toca perdonar a esta persona. No le vamos a decir porque traicionaríamos la confianza que nos dieron los niños, no lo vamos a decir. Pero le doy gracias al Señor porque empezamos aquí, durante la pandemia, estamos empezando a conocer el corazón de ellos. Y así como conversábamos que, primero que todo, sí creemos que funciona, pero entendiendo que no es para todos y que hay muchos riesgos asociados que si no están resueltos puede generarle un daño más grave incluso al niño, a la familia, inclusive al matrimonio. Es muy importante comprender eso, pero también comprender cuáles podrían ser los riesgos que implica quizás la educación formal, que de cierta forma también definieron que nosotros pudiésemos tomar esta decisión. Entonces, en realidad, claro, hay un tema que es bien particular. Yo sé que la educación formal en realidad es un tremendo desafío. O sea, yo trabajé en el Ministerio de Educación y entiendo lo que implica. Me saco el sombrero en realidad con cada docente, me saco el sombrero con el compromiso, con la vocación y creo que en cierta forma son una tremenda bendición para nuestra nación, por supuesto. Pero obviamente el programa que se desarrolla académicamente, la educación, podríamos decir, como un autor, me acuerdo que nos enseñaba en un seminario, se puede definir como una enseñanza granulada, porque obviamente cada profesor y cada docente tiene su asignatura, ¿me explico? Y su asignatura también conforme no solamente al programa educativo, al temario, sino también a su cosmovisión, porque hay cierta flexibilidad curricular. Entonces, ciencia por un lado, historia por otro, ¿cierto? Y en realidad es la forma y en cierta manera así lo hemos conocido todo. Probablemente ninguno de los que estamos acá, no sé si algunos podrán dar un testimonio, pero la mayoría tuvo una educación formal. Y lo que permite en cierta forma la educación en casa es como quizás enfocarnos en una educación más integral, una enseñanza más integral, donde en realidad es algo que nosotros hemos tenido que aprender, que no es simplemente que yo voy al Mineduc, inscribo a mi hijo para los exámenes libres, me pasan todos los libros de ciencia, historia, inglés, matemática, lengua, ¿cierto? Y yo después vengo y me transformo en el profesor y de alguna forma le hago las asignaturas tal cual como estuviera en un aula. La oportunidad que tenemos desde la cosmovisión bíblica de la educación en casa, que eso es muy importante porque usted puede encontrar mucha información sobre educación en casa en distintos medios, en distintos textos, pero en realidad lo que nosotros hemos podido comprender a través de la oración, que no es educar en casa per se, me explico, sino es poder de alguna forma entregar una cosmovisión bíblica a nuestros hijos. Entonces, nosotros le enseñamos la verdad. Usted sabe que la verdad es una persona, es Cristo Jesús. Y en la palabra del Señor, nosotros podemos sacar todas las demás verdades. Entonces es importante cómo podemos conectar, y esto es muy importante, cómo conectar cada enseñanza que podemos entregarle a nuestros hijos con la verdad. Y en cierta forma esto incluso se transforma en un acto de adoración, ¿me explico? De poder de alguna manera buscar en el Señor, buscar en un testimonio, buscar en la experiencia bíblica, buscar en cierta manera en las historias, ¿cierto? En los principios, en los mandamientos, claramente una manifestación de la verdad bíblica en cada asignatura. Y eso realmente hace que, más que, hoy día toca ciencia, nosotros tratamos de movilizar los contenidos de una manera mucho más integral, donde en cierta forma todas están unidas y conectadas por la palabra de Dios. Obviamente eso yo no se lo puedo exigir a un profesor en el colegio. Oiga, ¿sabe qué? Aplíquele como visión bíblica, ¿cierto?, a su contenido, porque en realidad no es sostén de los docentes, independiente inclusive en un colegio cristiano. También tienen que sujetarse, por supuesto, al temario y a la interpretación que cada uno le pueda dar. Entonces, eso hemos aprendido. O sea, a mucha gente dice, ustedes están haciendo homeschool cristiano, están educando en casa bíblicamente, como que piensan que hacemos clase de religión. Así como, tú le haces clase de religión todo el día. No, para nada. Nosotros enseñamos los contenidos que son parte del temario, independiente del currículum que usemos. Y entendemos, de verdad esto, se lo voy a decir con mucha responsabilidad, que hemos logrado entender que no hay un conocimiento religioso y un conocimiento secular, ¿me explico? Cuando hablamos de la verdad, en realidad todo está sostenido en la palabra del Señor. Y hay un pasaje que en realidad a mí me gusta mucho, que nos lleva y nos guía a cómo enfocarla como visión bíblica que nosotros le entregamos a nuestros hijos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si es virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Me explico? Entonces, esta verdad para nosotros es, en cierta manera, el hilo conductor transversal
de lo que le podemos entregar a ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que a veces nos hemos encontrado? Y nos encontramos, de hecho, cuando inscribimos el año pasado los exámenes libres, nos entregaron los textos. El primer texto que veo es el texto de lenguaje, y hay una unidad de diversidad. Y en la portada de la unidad de diversidad, ¿cierto?, sale una pareja de mujeres. Y en realidad yo digo, bueno, yo hago el filtro, entiendo, y puede ser una oportunidad de aprendizaje, pero un niño, me explico, de 6 años o de 7 años, sujeto a este tipo de mensajes en los textos escolares, para mí es delicado, me explico, es delicado. Y de esta forma muchos padres lo ignoran también. Entonces por eso es importante que de alguna forma vamos viendo qué riesgos pueden haber también. Porque si usted puede decir, ¿sabes qué? En realidad te agradezco la charla y todo, nosotros no vamos a educar en casa, pero sí queremos aconsejarle que ponga ojo en los textos escolares que de alguna forma son el sustento de la educación escolar formal. Por ejemplo, aquí vemos en realidad algunos casos, por ejemplo, libros de ciencia de segundo básico, el de historia, dice el origen del universo, Big Bang. Perfecto, ¿cierto? Está establecido no como una opción, me explico, está establecido como la teoría del Big Bang, en realidad como una verdad. Aparece como una verdad, me explico, aunque diga teoría, se entiende que es la única opción, porque tampoco los textos escolares estos son extractos de textos chilenos del Mineduc, nos dicen, en realidad esta es una teoría, pero también puede abrazarse esta otra, me explico, el creacionismo científico. No, en realidad, Big Bang. Esa es la unidad, ¿cierto?, del origen del universo. Respecto a ciencia, la actividad, la evolución del hombre. Recorte el nombre y el recuadro con las características de los primeros seres humanos. O sea, de esta forma es la ley, ¿me explico? Y nosotros hemos visto muchas veces y vimos súper afligido a Salvador. Lo vimos afligido en algún minuto cuando él iba y en cierta forma le enseñaban algo que nosotros ya le hemos enseñado que no era así. Entonces nos decía, papá, la Miss miente, papá. Entonces, en un momento la habló. Dijo, parece que la Miss no conoce al Señor. Claro. ¿Por qué, hijo? Porque ya se había dado cuenta que su Miss mentía. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido puede ser, yo entiendo que ya, podríamos decir desde la perspectiva bíblica, después de los 12 años, ¿cierto? Un adolescente con sus convicciones claras perfectamente puede ser incluso una apologeta, ¿cierto? Dentro de su curso, defender la fe cristiana, tener claros sus principios. Pero en cierta forma, si estamos trabajando con niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, cuando en realidad están todavía cultivando cuáles van a ser sus fundamentos respecto de la vida, la cosmovisión que tienen sobre su propio ser, puede ser muy confuso si nosotros no ponemos atención en estas cosas. Por ejemplo, respecto a la educación sexual, ¿cierto? Esta cartilla de educación del Mineduc sobre la ideología de género, ¿cierto?, se repartió en los colegios. Y en realidad esto es parte de una estrategia de imposición ideológica que de alguna forma ha venido operando hace muchos años, donde cuando uno estudia sobre el plan de cómo se impone una ideología, uno entiende que el primer punto es la educación formal. Luego se usan los medios de comunicación y finalmente se impone a través de leyes. Entonces, en esta dinámica nosotros tenemos que de alguna forma estar atentos porque, en cierta forma, yo lo vi en el texto de primero básico del lenguaje de mi hijo, muy sutilmente, en realidad, da a entender que un modelo de familia lógico es que una pareja de lesbianas puedan tener también un par de niñas. Y en realidad uno puede decir, oye, ya, pero si está bien, es el mundo actual, me explico. Pero en realidad nosotros como padres, si tenemos, se supone, el derecho y el deber preferente según la ley, según la Constitución, según la UNESCO, ¿no deberíamos nosotros, en cierta forma, filtrar lo que de alguna manera se está enseñando? Es difícil que podamos intervenir dentro de la educación formal, pero sí podemos estar muy atentos, muy atentos. Por ejemplo, ¿qué es lo que enseñamos nosotros? Acá en casa aprovechamos la oportunidad de cualquier principio o cualquier enseñanza pueda generar una oportunidad de poder hablar del Señor, ¿me explico? Algo tan básico como la hidrología, ya, el ciclo del agua. Tenemos que enseñarle ahora, estamos enseñando a los niños el ciclo del agua, entonces ya tenemos la evaporación, ¿cierto? Luego se condensa, se precipita, después se infiltra, ¿cierto? Y después vienen los ríos subterráneos que de alguna forma alimentan nuevamente el mar, los lagos y los ríos. Como que en cierta forma el ciclo tiene algo natural, todos lo conocemos, y en realidad los niños preguntan, ya, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y una oportunidad que en cada uno de los puntos nosotros podemos establecer como visión bíblica y aplicar esto. Por ejemplo, ahí están los niños con su maqueta de papel maché, ¿cierto? Y su... ¿Cómo que se llama? El precipicio. Sí.
Siempre se me olvida. La probeta para las precipitaciones. Entonces, claro, tú le puedes decir... hicimos un Sí. anemómetro. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ese experimento en realidad nosotros podemos enseñar exactamente lo mismo, o le podemos decir, miren chiquillos, en el principio dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe, y que Dios que hizo el firmamento separa las aguas de abajo de las aguas de arriba, y al firmamento Dios lo llamó cielo. Entonces Dios puso aguas arriba, aguas abajo, y eso originó en cierta forma que el agua de arriba y el agua de abajo estén separadas, ¿cierto? Preparando el escenario para lo que todos conocemos después del diluvio y el ciclo. Entonces nosotros podemos empezar a hablar siempre de la cosmovisión bíblica, de la cosmovisión creacionista. Siempre hay una oportunidad. Si hablamos de astronomía con los niños, ¿qué nos dicen los textos escolares del Mineduc? Que el Big Bang creó el Sol, el Big Bang provocó el Sol, y pasaron después, ¿cierto?, 1.000 millones de años y se formó la Tierra. Millones y millones y millones. La Biblia dice, Dios hizo la Tierra y 4 días después hizo el Sol. Entonces, no estamos hablando de diferencias menores. Génesis 1.16 lo establece, como Dios establece los grandes astros y establece el astro mayor Pero como el hizo la Sol luz para gobernar el día, 4 días después de haber formado la Tierra. Pero los textos escolares dicen otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto genera cierto problema en los niños cuando de alguna manera escuchan en la iglesia, en el MIC, en NEC, ¿cierto? O por sus padres, una verdad, y después en el colegio y en el texto que está enseñando el profesor de ciencia, otra verdad. Respecto a la biología, en realidad, ¿qué creen ustedes que sale de una cruza de un perrito con una perrita durante los últimos 6 años? Perros nomás, ¿me explico? No hemos tenido ningún tipo, claro, tenemos microevoluciones que se asocian a la raza, pero siguen siendo perros. Génesis 1:24-25 dice que el Señor hizo animales de la tierra según su especie, y en realidad hablar de la evolución de las especies es bien complejo. Es bien complejo, porque hoy en día los textos están establecidos como si esto fuese la verdad absoluta, y ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo respecto de nuestra cosmovisión bíblica respecto a nuestro hijo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, educar en casa... Adaptaciones pueden haber, O sea, no evolución. Claro, adaptación y no evolución, pero educar en casa te permite en cierta forma agrupar todos los contenidos y darle una cosmovisión bíblica a cada enseñanza. Primero parte con que el conocimiento de la Biblia que podemos tener nosotros, pero si aún así tú no tienes tanto conocimiento bíblico para decir, ¿sabes qué? En realidad esto tiene un sustento en tal pasaje, en tal principio, en tal momento. En realidad hoy día los currículums cristianos son realmente de mucha calidad. Sobre la antropología, en realidad, ¿cómo explica hoy día quizá la ciencia esta comprobación, ¿cierto? Que genéticamente todos venimos de un mismo hombre, ¿cierto? Cuando se determinó que nuestro origen, haciendo el análisis a este ADN mitocondrial, ¿cierto? De la EVA mitocondrial, como que está esta propuesta de que en realidad todos venimos de uno. La Biblia dice, Hechos 17:26, que de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. Por lo tanto, tenemos una explicación para eso. O en la geología, ¿cómo le explicamos en realidad a los niños que existen fósiles entre capas de rocas que han sido movilizadas por agua? En realidad hoy en día la geología no lo puede explicar. Nosotros tenemos la respuesta, Génesis 7, el diluvio. El diluvio. Hay buenos libros de Ken Ham. Unos libros espectaculares bueno. de creacionismo científico que en realidad nos sirven para enseñar para los niños ciencia desde una cosmovisión bíblica también. Y lo mejor es que en la palabra de Dios encontramos respuesta. En realidad, entre más avanza la ciencia, más se comprueba la palabra y no al revés. Sí. Ahora hay un tema que es bien sensible, que tiene que ver con la sexualidad. Hoy en día yo creo que algunos están al tanto que este proyecto de ley de educación sexual integral, conocido como la ESI, ¿cierto?, está en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y tiene por propósito que desde la educación parvularia, o sea, desde los párvulos en sí, existe una obligatoriedad de educarlos sexualmente por el Estado, a los niños. En otros países ya esta ley ha avanzado, ¿cierto? En España, en Argentina inclusive. Y la agenda de esta ley incluye, por supuesto, la perspectiva de género, donde establece que la biología no determina tu género, entonces obviamente los niños pueden definir su género, independiente de tu sexo biológico, eso no te determina, ¿cierto? Y va a ser un pilar educativo. El otro día hablaba con un discípulo y me comentaba que en un jardín infantil de aquí de Concepción los niños entran y las tías cuando entran les cambian ropa, les pueden decir, a los niños pónganse tutú, pónganse cintillo, ¿cierto? Y estén todo el día así para que puedan ver cómo se sienten, ¿me explico? ¿Usted cree que le preguntan a los papás eso? ¿Ustedes creen que los papás tienen idea de que eso está pasando detrás del aula, en el aula, digamos? Pero es parte de la avanzada que de alguna forma ideológicamente está afectando
nuestra educación formal. La hipersexualización, ¿cierto? Se salta incluso el derecho constitucional que nosotros preferentemente tenemos como padres de educar a nuestros hijos. Incluso hay una indicación terrible, una indicación que hizo una diputada, que no voy a decir el nombre, ¿cierto? Pero que una indicación que se llama la indemnidad sexual, que en realidad ya estaba definida, pero la redefinió en una indicación dentro del proyecto de ley, con el objetivo de que el niño o la niña o el niñe no sufra interferencias en el desarrollo sexual de su propia sexualidad, ni por sus padres, ni por figuras morales, como en este caso pastores, sacerdotes o X motivo. Está prohibido la interferencia respecto al desarrollo de buscar su propia sexualidad. Y eso está en indicación de este proyecto de ley, que va amarrado, ¿cierto?, con el proyecto de ley de garantía de la niñez. Entonces, en realidad, miren, aquí yo no quiero, porque vi algunos niños entre medio de la pantalla, pero si ustedes vieran el material que se está produciendo, este material de las 100 respuestas sobre sexualidad que la Municipalidad de Santiago estuvo en algún minuto promocionando, ¿cierto? Y es un manual para jóvenes de colegio, te enseñan en realidad qué ventajas tiene el sexo oral, cómo pueden tener sexo las lesbianas, te enseñan... perdónenme pero es cierto, me explico. O sea, si ustedes ven las láminas acá, tragar semen es malo. ¿El semen es bueno para el cutis? Esto es lo producido acá en Chile, en un manual que da 100 respuestas justamente a la educación sexual de nuestros jóvenes, y que obviamente desde la perspectiva de la educación sexual integral va a ser obligatoria en los colegios, y en este caso los padres, por supuesto, no pueden oponerse. Entonces es un tema no menor. ¿Qué enseñamos nosotros? Nos enseñamos nosotros Génesis 2, 23, 24. Y comprendemos en cierta forma que hay un diseño para la sexualidad que parte, ¿cierto?, estableciendo el Señor dentro del contexto del matrimonio. Hasta si es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer porque el hombre fue sacada, y por eso dejé a mi papá, dejé a mi mamá, me costó, pero sí los dejé, y me uní a ella para fundirme en un solo ser. Y le explicamos a los niños lo que implica. El Salvador sabe que tiene pene y tiene testículos desde que nació. Nunca le hablamos de gillo ni nana. No, pene, vagina a los niños, súper claro. Y el concepto de la semilla. Cuando preguntaba, ¿y por dónde sale la semilla? ¿Por dónde? Me decía. Y yo le quería decir, ya por el pene. ¡Ah! ¿Por el pene? ¡Ah! Se ría. Pero mi amor tenía Eso 2 años. Como 2 años. Pero él pregunta. Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo lo que está pasando en el aula, lo que podríamos nosotros en cierta forma abrazar desde la cosmovisión bíblica, entiendo, integral, fundada en la verdad. Y eso nos da una oportunidad de que todo contenido que nosotros hemos pasado a los niños tiene un fundamento en la verdad bíblica. Por ejemplo, este ejemplo yo lo di hace un tiempo atrás, pero siempre me gusta. ¿Qué aprendimos nosotros sobre el descubrimiento de América en el colegio? Yo creo que todos podemos decir lo mismo, ¿cierto? El 12 de octubre de 1492, la reina Isabel y el rey de Aragón, ¿cierto? Cristóbal Colón, ¿cómo era la canción? salió de Puerto de Palos, ¿cierto? Y con un destino, las Indias. Y lo que nos enseñan los textos escolares hasta el día de hoy es que en realidad él sale con un propósito de ir a buscar condimento a la India. Ese es el tema. Y él obviamente, entendiendo que en ese tiempo ya se conversaba sobre la Tierra Redonda, él dijo, bueno, es que yo no me voy por el Índico, yo me voy a dar la vuelta por el Atlántico. Él pensaba que saliendo de España y dando la vuelta por el Atlántico llegaba a la India. Que si no sé cómo... Por supuesto, en ese tiempo no tenían como visión, ¿cierto?, de lo que significaba América, no había sido descubierto. Entonces, para ellos pensaban que saliendo de España y dando la vuelta, ¿cierto?, hacia Occidente, llegaban después a la India, que era como lo más obvio desde esa perspectiva. Mejor se hubieran ido por África, no cacharon. Pero al final pensaban que era la vuelta más corta, claro, ¿cierto? Y con menos piratas, y que en realidad pues eso los es lo piratas, que nos, ¿verdad? Que no podían por los piratas. No podían por los piratas. Entonces él Piratas como que nos por África. enseña, eso nos enseñan los textos, ¿cierto? ¿O alguien enseña otra cosa? Eso nos enseñan todos los textos. Y eso es lo que aprendimos en el colegio, ¿cierto? Sin embargo, también en uno de estos seminarios que estuvimos, en un congreso, Sí, no, quedamos, pero flop. justamente un expositor, ¿cierto?, que es abogado, historiador, nos comentaba que él estuvo haciendo un estudio respecto de las cartas de Colón y se encontró con sorpresas bien particulares. Y el diario de viaje. El diario de viaje Él estudió el y diario las de cartas viaje. de Colón, las crónicas, ¿cierto? Hay algunas que están en la web. Y claro, él dice, miren, esto es lo que encontré respecto de Cristóbal Colón. Él escribió, esto no es alguien que escribió de Cristóbal Colón, esto lo escribió Cristóbal Colón, ¿ya? Dice, ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón,
ni matemática, ni mapamundi. O sea, como que de cierta forma, para irme a la India, no me fundé ni en matemática, ni en el mapa, ¿cierto? Sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías. Y esto es lo que deseo escribir acá. Y continúa diciendo, porque es verdad que todo pasará y no la palabra de Dios. Lo escribió Cristóbal Colón esto, chiquillo. Esto no aparece en ningún texto escolar. Ahí nos ayudó Familia de Pescadores. Bitácora de viaje, lo que se lleva en un barco. Se escribe todos los días lo que va pasando. Gracias, Vale. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué es verdad que todo pasará? Esto lo escribió Cristóbal Colón. Y no la palabra de Dios. Y se cumplirá todo lo que dijo, la palabra de Dios. El cual tan claro habló de estas tierras por la boca de Isaías en tantos lugares de su escritura. Y continúa diciendo, está en el libro de las profecías de Cristóbal Colón, del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por medio de Juan en el Apocalipsis, después de dicho por boca de Isaías, me hizo de ello mensajero y me mostró en cuál parte. Por favor, levante la mano todos los que en el colegio le enseñaron que Cristóbal Colón salió con un propósito evangelista y misionero hacia las Indias. No, comercial nomás era. A buscar condimentos, ¿cierto? Yo aprendí que iba a buscar las especies. Entonces por eso hablamos de redescubrimiento de América. Incluso en la bitácora, ¿cierto? Hay realmente historias fabulosas cuando él en realidad escribe que estaba súper afligido, porque ustedes saben, nosotros le enseñamos a los niños, aquí tenemos nuestros magnéticos de Cristóbal Colón. Hay formas de enseñar la historia. En realidad, aquí está Rodrigo de Triana, ¿cierto? Tenemos a Cristóbal Colón. Y aquí está la tripulación que tiene cara mala. ¿Por qué tiene cara mala? Porque la tripulación en algún minuto, ¿cierto? Generó casi un motín contra Cristóbal Colón y lo amenazaron de muerte. La reina Isabel. 1492. En realidad, nosotros tratamos de usar hartas aplicaciones y objetos para poder hacer la enseñanza, porque en realidad los niños como que quedan mucho más... Pero en realidad, ¿cuál es el propósito de enseñarle de Cristóbal Colón a los niños? Más que el descubrimiento de América propiamente tal, que el propósito original del primer viaje era misionero. Y en realidad, tan enojado la tripulación, porque sabemos por la bitácora que en septiembre del año 1942, a finales de septiembre de 1942, él escribe en su bitácora que ellos casi amotinan y lo amenazan de muerte. ¿Por qué? Ya habían perdido un mástil al salir, estaban quedándose sin provisiones, se dan cuenta que estaban en medio de la nada. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Aquí lo vamos, si no nos devolvemos ahora, porque tenemos justo para volver y estamos cortos, pero si no devolvemos ahora, nos vamos a morir y le exigimos. Entonces él fue, ¿y qué hizo? Dice la bitácora, se fue a su habitación, se arrodilló y empezó a orar y Dios le habló. Y Dios le habló. Y le dice, miren, en 3 días verás tierra. 3 días vamos. ¿Qué pasó, Rodrigo de Triana, en 3 días más, el 12 de octubre? Aquí está. ¡Tierra a la vista! Obviamente él pensó que había llegado a la India, pero se encontró con que estaba en el Caribe. No lo entendió inmediatamente. Pero nos damos cuenta que en realidad parte de esa preciosa historia, en general, que nos da luces respecto de propósitos misioneros, no aparece en ningún texto. Y en realidad es muy entretenido que cuando uno cuenta incluso hasta la historia de Chile, puede aplicar principios que vemos en la historia de las guerras de Israel, de la conquista de Canaán, y principios de siembra y cosecha, ¿cierto? De lo que implica el anatema y muchas otras cosas más, que de alguna manera nos enseña la Biblia y que nosotros podemos usar dentro de nuestros textos de currículum escolar para poder hablar de la verdad. Y la verdad tiene un fundamento para poder de alguna forma enseñar muchas cosas. Principios de siembra y cosecha que no están en la historia, en la forma de enseñar la historia. Entonces es muy interesante cómo podemos reinterpretar incluso los programas de estudio a través de una cosmovisión bíblica en cada uno de ellos. Y eso realmente ha sido súper nutritivo, porque los niños cuando tienen un aprendizaje lo fundan en la palabra del Señor, incluso aprender de los números, o sea, lo infinito, del cero, positivo infinito, negativo infinito, yo soy el alfa y el omega, no tengo principio ni fin. El Señor para nosotros nos enseña a poder explicarle cualquier principio desde la cosmovisión bíblica. Entonces los queremos animar a entender que esto puede ser una tremenda oportunidad. Y lo último, yo sé que estamos pasados, con esto cerramos. Vamos a hablar de la desintegración familiar. Hoy en día se habla de un colegio guardería. El año pasado hace 2-3 años atrás, cuando por WhatsApp dijeron en el colegio, el Salvi salía a las 2 de la tarde, dijeron que iban en el kinder, estaba en pre-kinder, iban a cambiar los horarios. Los niños iban a salir media hora antes. Creo que una hora. Una hora, a las 1. No van a salir a las 2. No iban a salir a las 1:10. Y se espantaron, los papás se espantaron. Nosotros estábamos contentos porque no habíamos tomado bien la decisión de sacarlo todavía. Y
Y todos los papás espantados, que están pagando, que cómo les van a salir antes los niños de kinder, cómo iban a salir a las 1 de la tarde. Y el problema uno ve es que está en el corazón del hombre. Hay una encuesta de un estudio que lo pueden encontrar, googlear, que se hizo en el 2014, ¿ya? Esto es un estudio de un psicólogo infantil de la Universidad de Harvard, de Richard Weisbord, y un proyecto que él hizo. Él ha escrito varios libros que se llama Making Come Common. Él decía que hizo una encuesta y se les preguntaba a los niños qué creen que sus padres esperan de ellos. Y los niños creían que sus padres les preocupaba más sus logros académicos en vez que sean buenas personas. ¿Ah? Eso respondieron los niños. Los niños respondieron que creían que a sus padres les interesaban más sus logros académicos o que ellos fueran buenas personas o que fueran felices. Esto es 1 de 5 niños, o sea, un 80% de los niños de estudiantes de secundaria y preparatoria respondieron esto. Se hizo el estudio en 10.000 niños. Entonces esto nos habla un poco de que esto está en el 2014. Yo creo que hoy día sería como un 99%. ¿Qué es lo que espera usted? O sea, quiero que nos cuestionemos. ¿Qué esperamos sobre nuestros hijos? ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Que lo académico es por sobre? ¿Es más importante a que ellos sean personas de valores, que sean buenas personas? Esto es un estudio cristiano. Nosotros podríamos decir, o que sean hijos de Dios. En 2019 hubo un informe que se publicó en CNN Chile y un montón de medios chilenos, que se hizo un estudio mundial en 19.000 niños preescolares hasta 6 años. En niños se le hizo esta prueba en 400 niños en Chile. Psiquiatría y salud mental de Chile, en el departamento de la U de Chile, un doctor de psicología infantil. Los niños chilenos menores de 6 años sufren la peor salud mental del mundo. Por ejemplo, a nivel mundial un 15% tiene déficit atencional, hiperactividad o agresividad. Y en Chile, ¿sabe cuál es la cifra? Un 25%. En Chile, o sea, el rango de ansiedad y depresión en niños a nivel mundial es el promedio del 5%. Y en Chile, ¿sabe cuánto es? Es de un 12 a un 16%. ¿Y sabe a cuál conclusión se llegó? Se llegó que en realidad se debía capacitar a profesores y a funcionarios. Esa es la solución. Para arreglar este problema. Ya es que cuando yo leía esta noticia me recordaba cuando los animales están en cautiverio. Cuando los animales están en cautiverio están como estresados. Incluso hay ciertas especies que en cautiverio ni siquiera se reproducen, ¿no? Hay pajaritos que ni siquiera ponen huevitos en el cautiverio. Que me llamaba la atención porque se parece mucho al comportamiento de las aves, esta ansiedad. Y se debe, yo lo pienso que no está el problema en los profesores, porque aquí, claro, una de las conclusiones es que los profesores se hicieran cargo, claro, porque la mayor parte del tiempo están con ellos. Y eso es la verdad. Yo quiero hacer una analogía. El aula y la cantidad de horas, y sobre todo que ahora está el after school, o que se usan, habían compañeritos Salvi que estaban hasta las 2 en clase, y después tenían que quedarse un taller todos los días, porque los papás los pasaban a buscar a las 6, 7 de la tarde, de las 8 de la mañana. Estamos hablando de kinder y pre-kinder. Muchas veces nos dicen que el homeschool es una burbuja. Y sí, pero en realidad, viendo los datos y las estadísticas, ¿qué es una burbuja? El cautiverio. ¿Qué es un cautiverio? Es una burbuja, ¿cierto? ¿La burbuja es el aula de clase o es la casa? Y aquí entramos a otro punto ya que el punto no es si la enseñanza se basa completamente en la educación cristiana o sobre principios seculares. Ya aquí nos salimos de ese punto. Tenemos que pensar que Dios no hizo a los niños ni a los adolescentes para sentarse juntos en un aula todos los días, mientras la vida real transcurre afuera dejándolos atrás. Ya esto va más allá. En Lucas 1:17,
vamos a volver a Malaquías, al rema de esta charla, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este versículo repite lo mismo en Malaquías, porque da cumplimiento a la promesa, pero no repite de que él vuelve el corazón de los hijos hacia los padres. Solamente habla de la primera parte, porque se cumple la primera parte solamente. Se dice que el espíritu y el poder de Elías, esta persona, va a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Si no volcamos, porque el problema de esta guardería está en el corazón de los padres. El problema está en el corazón de los padres. Dice que si nosotros volcamos nuestro corazón, podemos a veces volver a los rebeldes a la prudencia. ¿Cuántos papás no se encuentran con hijos rebeldes que no quieren nada con el Señor? Entonces uno tiene que cuestionar su corazón. Y dice que de esa manera, si las familias vuelven a volver a ser el núcleo de la sociedad, porque la familia hoy en día se ha desintegrado, y por eso que están enfermos los niños, por eso un montón de síntomas. Dice que de esa forma, si nos volvemos las familias, nos volvemos a formar ese núcleo, podemos preparar al Señor un camino, un pueblo bien dispuesto. Esa es la clave, que finalmente, si nosotros entendemos que en realidad la solución de estos datos, del estrés, ¿cierto?, de los problemas de salud mental de los niños pequeños, estamos hablando de niños preescolares, si pensamos que la solución está en la capacitación de los profesores, de la capacitación de los administrativos de un colegio, de un programa educativo o del Mineduc, en realidad erramos. Nosotros tenemos una oportunidad de que hoy día el Señor quiere que el corazón de los padres se vuelque a los hijos, porque entendemos que si nosotros podemos recuperar a esta generación y fundar los principios de la cosmovisión bíblica en sus vidas, veremos cómo rebeldes se vuelcan a la prudencia y cómo el Señor prepara un pueblo bien dispuesto para su obra. Con esto terminamos nuestra charla número 2, con estas 3 preguntas. Les pedimos de antemano perdón por el retraso, porque pasamos un poquito más del tiempo, pero en realidad hay tantas cosas que compartir y conversar que realmente nos apasiona un poquito este tema. Así que le agradecemos. Y todas las preguntas las vamos a ir recogiendo para ir en las otras charlas ir dando respuestas. Muchas gracias.